básicamente es buscar defender lo que la fe cristiana sostiene. Pero ¿defenderla de quién? Eventualmente los cristianos vamos a tener conversaciones y vamos a tener encuentros con personas que son musulmanas, que son budistas, que la iglesia asumía muchas cosas y presumía saber cosas que realmente no sabían. Wow. Que sí tiene que haber un compromiso para que lo que creemos lo acompañemos de una preparación. Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 40 de Dialéctica Podcast. Estamos muy contentos una vez más de encontrarnos con todos y cada uno de ustedes. Estamos felices porque sabemos que el día de hoy será un gran episodio. Tenemos un gran invitado, al final lo presentamos, ¿verdad? Pero como cada episodio quiero saludar a mis amigos que el día de hoy están dispuestos y listos a llevarte otro gran episodio. Amigo Artur Delgado, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Me siento un poco incompleto. Sí, hombre. Porque nuestro amigo y pastor Luis Serna no está con nosotros este día, porque nadie sabe el día ni la hora que estamos grabando. Aguas, sí, exactamente. Y luego más en estos tiempos que estamos viviendo, sí, o sea, totalmente, pero bien. Él bien, está bien. Porque luego sus fans se vuelven locos y empiezan ahí a donar y vamos a buscarlo y dónde está. Pero está bien, Luis, ¿verdad? Totalmente. Simplemente es una cuestión de logística. Ok, vaya que sí. Casa. Pero contento de un buen invitado. Sí. Ahora, Luis es de esos que no viene al programa, pero los escucha. Porque yo he conocido que ustedes no vienen y no los escuchan, regañándolos aquí a mí. Bueno, pero... O a veces vienen y ni siquiera los escuchan. Bueno, pero es que estamos grabando. Ok, lo que se dijo, se dijo. Okay. Lo que se dio, se dio. ¿Sí? Ok, muy bien. No, bien, amigo, pues, ¿estás bien? Estoy bien, gracias. Pastor Artur Delgado. Sí. Muy bien. Un poquito flaco, pero bien. Ok, eso es bueno. Amigo Cris Carrión, ¿cómo estás? Muy bien. Listo para el tema de hoy y con nuestro gran invitado. Yeah. Gracias por estar acá, amigo. Y pues sí, extrañando a Luis, pero pues lo vamos a hacer bien, Luis. Lo vamos a hacer bien, maestro. Rabino. Tío. Sí, tío. Te mando un abrazo. Ok, muy bien. Ok. En lo personal, a mí es uno de los episodios que más me han pedido, amigo. El episodio con Raúl Jaramillo. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Dialéctica Podcast. Bien, gracias. Estoy muy contento de estar por fin aquí en el podcast. Yeah. Realmente, a mí también me habían dicho, oye, ¿cuándo vas a ir? Y todo, dije, pues bueno, hasta que me inviten, ¿verdad? Si claro. soy digno, si llego a estar en su favor, realmente, pues con mucho gusto. Has alcanzado el favor de Dialéctica Podcast. ¿Okay? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. No, ya teníamos muchas ganas. Sí. Prepárenle el cheque. Sí. Eso ahorita vamos a redactar bien. Nos dice dónde mandamos la factura. Pero qué chido. Pero yo cobro en dólares, Ya me dio miedo. Teníamos la morrayita ahí lista, imagínate, hermano. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo has estado? ¿Qué estás haciendo en esta temporada de tu vida? Pues realmente hay bastantes cosas que están pasando en mi vida, Jorge. ¿Te vas a casar? No, pronto. Ok. Ay, rayos. Dios dirá. Pero ahorita estoy trabajando con un ministerio que se llama Fe Razonable. Yes. Que es un ministerio que busca responder preguntas, hacer videos de preguntas difíciles. Y realmente Dios me ha bendecido con ese trabajo porque es parte de mi pasión, ¿no? Y creo yo que es parte de mi llamado. Sí. Y realmente trabajar para el llamado que Dios te ha dado ha sido una bendición muy grande. Totalmente. Sí, coincidimos contigo. ¿Cuánto tiempo tienes colaborando o trabajando con Fe Razonable? Desde que yo te conozco, he escuchado el nombre de Raúl Jaramillo y Fe Razonable muy juntos. ¿Cuánto tiempo tienes con ellos? Oficialmente ya al menos unos 2 años, Okay. Pero desde antes yo colaboraba con ellos como voluntario, traduciendo cosas. Wow, es un rollo totalmente. La neta, yo siempre he creído que eres una persona muy inteligente, amigo. O sea, neta. O sea, digo, porque reúnes como que todas estas características, ¿verdad? Simplemente el rollo de la traducción, pero una de las cosas que admiro bastante de ti y que admiramos bastante de ti es cómo ese intelecto lo has redirigido hacia Cristo Jesús. Y la neta, estamos orgullosos de ti, amigo, y estamos muy orgullosos de tenerte aquí con nosotros. Eres un gran amigo y damos gracias a Dios
gracias a Dios por tu vida. Vamos a... Perdón, pero es de Oriente. Pues él llegó a ir a Sur, peleándonos. ¿Llegó a ir contigo a Norte? No, pero en Jóvenes ahí estuvimos un tiempo. Sí, bueno, él ha estado no, sí, fíjate que sí llegaste a estar un buen tiempecito en Agape Sur también, ¿no? ¿O solamente ibas de visita? Sí llegué a ir un tiempo a Sur por unas cuestiones de mi familia, que teníamos que ir un poquito más tarde. Pero la verdad, yo sí soy bien fiel a mi casa Oriente. La verdad, sí. Aquí nací. Necesito sentar a alguien en esa silla que me diga lo mismo. Brother, yo chuleándolo y mira, eres una gran persona. Pero bueno. Oye, no, es que cabe señalar, bueno, mencionar, ¿cuántos años tendremos de conocernos? Uy, no preguntes eso. Porque sí, bueno, muchos años de estar juntos, entonces es Fíjate, mi esposa tiene un recuerdo de ti, hermano. Dice que cuando estaban en la escuela, no sé si en escuelita dominical, no creo, o en prejuveniles, que cuando jugaban esgrima bíblico, tú eras el que les ponía un baile a todos los demás. Y dice, era bien frustrante porque él tenía las respuestas inmediatamente. Entonces, tienes un buen testimonio acerca del manejo de la palabra. Sí, no, bueno, hace mucho que no jugaba esgrima bíblico, sería bueno volver a jugar. La verdad, a mí me gustaba mucho, era parte Oye, mira, está bien. De lo que más me gustaba de la escuelita dominical, los esgrimas bíblicos, era mi... la actividad favorita. Para la gente que no conoce el término, ¿qué es esgrima bíblico? A lo mejor lo pueden poner en práctica con sus hijos. ¿Podrías explicarnos un poco? Pues mira, de lo que yo recuerdo era hacer grupos y el líder, el que estaba dirigiendo el equipo, hacía una pregunta de la Biblia. Okay. Y pues ahí los chavillos tenían que correr y buscar, apoyarse en el equipo y encontrar la respuesta. Y era así preguntas así muy, muy precisas, ¿no? ¿Cómo se llamaba el centurión que se acercó con Jesús? Okay. O cuántos soldados había en el ejército de David. Cosas Órale, así. Ya, qué chido. Podríamos ponerlo como una práctica un día. Raúl va conmigo. Media hora y nos van ganando como por 100 puntos, ¿no? Pero bueno, amigo, hay un término, ¿verdad? Este episodio tiene por nombre ¿Cómo defender mi fe? O defendiendo lo que creo. Todavía estamos pensando en el nombre del episodio, pero la base de todo esto es conocer, ¿verdad?, de una manera más puntual el significado de la apologética. Te platicaba hace un ratito cuando estábamos allá atrás, que cuando yo escuché esta palabra, ¿verdad?, como que, híjole, no la entendí del todo, sobre todo porque era muy nuevo en mi fe, pero ¿cómo definirías la palabra apologética? ¿Qué significado le darías? Bien, pues es cierto, muchas personas dentro de la iglesia nunca han escuchado la palabra apologética y es algo que casi hacemos diario cuando estamos conversando con otras personas y ahorita lo vamos a ver por qué. La palabra apologética es una rama de la teología, Okay. es de la teología, es una ciencia, pero la apologética es una rama específica que se refiere a presentar una justificación racional de la fe cristiana. Okay. Entonces, básicamente es buscar defender lo que la fe cristiana sostiene. Los dos puntos principales, la existencia de Dios, la existencia de Jesús, su resurrección física y entre otras doctrinas importantes. Entonces, esa es como la definición técnica de lo que es apologética. Ya un poquito más práctico, sí, una segunda definición podría ser, pues, el arte de intentar convencer a la otra persona de que la fe cristiana es verdadera y que tiene que acercarse a la fe cristiana porque es la verdad, ¿no? Entonces, Okay. ese conlleva esa idea de persuasión hacia la otra persona. Claro, que al final del día, no sé qué piensas, amigo, yo creo que como dice Raúl, todos la estamos practicando constantemente, pero a veces no nos estamos dando cuenta que hacemos apologética. Entonces, vas. Y algo importante que leí en un libro también que me pegó, que fue cuando dije, no, esto tiene que exponerse, tiene que hacerse más, es que todos hacemos apologética. Okay. Todos. La pregunta realmente crucial es si la estamos haciendo bien o la estamos haciendo mal.
Okay. Y eso es lo importante. Wow, eso es bastante interesante. Es que como lo dices, ¿no? Es razonar qué voy a decir, pero usando mi capacidad de razonamiento, ¿no? Y a veces creo que apologéticamente todos lo hacemos, pero lleva como un cierto gramaje de nosotros, de nuestras buenas intenciones, wow, de lo que a veces creemos que está bien o pensamos que está bien, y a veces, no sé, ¿verdad? Como que le quitamos valor a cierta verdad, ¿no? Entonces creo que ahí hay ahora sí que una división muy grande, ¿no? En cuestión de cómo yo lo estoy presentando. Tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué cosas estoy justificando? Usando la fe, ¿no? Y pensando, analizando, ¿no? Entonces creo que a veces se queda un poco baja, no sé, creo. Sí, que a veces puede caer en una especie de producto, si le podemos llamar así, un producto chafa, un producto con defectos. Ahora, la apologética es una disciplina, como ya lo dijo Raúl, que nos sirve para defender nuestra fe. Pero ¿defenderla de quién? Únicamente defenderla de aquellos que tienen un concepto totalmente negable acerca de la existencia de Dios, o también nos sirve para aquellos que tienen una creencia que necesariamente quizá no es a full cristiana, o sea, que no son cristianos. Pues sería en los dos frentes, porque sabemos que afuera hay personas que realmente han abandonado completamente una fe en Dios y son ateas, no creen en Dios, creen que Dios no existe. Pero también hay personas que creen cosas diferentes a nosotros. Y en mi trabajo, por ejemplo, ya hace años me sorprendí mucho, hablando de mi ignorancia, me sorprendí mucho que me comentaba una amiga que ya aquí en San Luis Potosí había una especie de mezquita musulmana, donde pues la comunidad musulmana aquí de San Luis Potosí asiste a adorar a Alá. Wow. Entonces, la cuestión es que eventualmente los cristianos vamos a tener conversaciones y vamos a tener encuentros con personas que son musulmanas, que son budistas, que son espirituales, se denominan a mí. No, pues yo no creo en el Dios del cristianismo, pero creo en una especie de Dios, una especie de fuerza, y pues tienen preguntas, ¿no? O tienen objeciones, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal o cosas así? ¿No? Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero tienen preguntas y tienen objeciones a las cuales nosotros tenemos que presentar respuesta. Y es un mandamiento. En 1 Pedro 3:15 habla de que nosotros tenemos que estar preparados para presentar una respuesta a aquel que nos demande razones de nuestra fe. Claro. Amigo Artur, ¿qué tan importante tú crees que sea que la congregación en general pueda estar lista y preparada para llevar a cabo la apologética de manera correcta? Sí, no, muy importante. Y yo creo que debe ser una apologética saludable, porque a veces nos metemos en situaciones que ni siquiera comprendemos. Claro. O sea, por ejemplo, es un predicador, es muy importante que lo que tú predicas lo comprendas bien. Wow. Y en lo personal, por ejemplo, me ha pasado que si yo tengo ganas de predicar un mensaje, un versículo, y no lo entiendo bien, ¿verdad? Voy con 2, 3 maestros o un maestro de teología o algo para que me ayude a entender, quizá yo lo comprendo, pero sale un comentario bíblico, pero además le agrego como una añadidura, un comentario de alguien que conoce el tema. Entonces creo que somos apologetas, todo cristiano es un apologeta, a lo mejor no por ministerio, pero sí en la vida práctica, como bien lo comentan. Creo que en el caso de Raúl es un llamado, es un ministerio muy específico, ¿verdad? Y de una manera intelectual, de una manera muy de razonar sobre este tema, muy importante, pero creo que es un llamado para todo creyente en un nivel por lo menos entendible, claro, básico en la doctrina de nuestra fe. Sí. Ahora, ¿qué tan válido creen ustedes que sea el reconocer que no lo sabemos todo? Porque la verdad es esta, cuando tú estás ocupando un papel ministerial como el de pastor, maestro de la palabra, te posiciona a la gente, al menos en su inconsciente, en un punto en el que da por hecho que lo sabes todo. Pero hay momentos, no sé si les ha pasado, en los cuales no necesariamente tienes una respuesta
porque quizá no estás lo suficientemente preparado para poder responder a aquel cuestionamiento. ¿Qué tan válido debería ser o qué tan constante debería ser el reconocimiento? Decir, ¿sabes qué? Yo tampoco lo entiendo del todo, pero dame chance. Investiguemos juntos, aprendamos juntos, porque he encontrado un montón de creyentes, ¿verdad?, que de pronto vienen con ideas erróneas gracias a que la persona que les trató de explicar un término no fue lo suficientemente humilde para reconocer que no lo sabía. Y se inventó un rollo mareador, ¿verdad? Que dices, órale, ¿de dónde sacó esto? Pero creo que es saludable, ¿no? Como maestros, como pastores, como creyentes, reconocer que no lo tenemos que saber necesariamente todo y que no lo sabemos todo. No sé qué pienses. Sí, creo que ahí Dios nos dio esa capacidad de trabajar en el conocimiento, ¿no? Y no podemos llegar a saberlo todo, pero nuestra mente es finita, o sea, no tiene, o sea, la capacidad que tiene Dios para saberlo todo, ¿no? Él es omnisciente y todo lo sabe y todo lo conoce, pero nosotros nunca. Entonces creo que es bueno parar y decir, ¿sabes qué? Dame chance de estudiarlo, venir más equipado, venir más trabajado, ¿verdad? No, tal vez en ese momento no te acuerdas de algunas cosas, pues es válido, ¿no? Claro. Es válido poder hacerlo, y creo que en este tiempo se ha envanecido mucho el conocimiento. Es bueno hasta donde yo puedo llevarlo, dijo en segunda carta de los Corintios 10, capítulo 10, versículo 5, dice Pablo, ¿verdad? Lleven todo pensamiento cautivo en Cristo Jesús. Claro. Y más atrás, en ese mismo versículo dice, aunque sí, tienen que estar preparados, o sea, para poder argumentar bien, pero la forma de argumentar bien tiene que ver con la capacidad de estudiar, de tomar un tiempo, ¿verdad? Entonces creo que ahí tenemos nosotros que tener cuidado, y es bueno, creo que es saludable, es sano. No sé, ¿qué piensas, mi Raúl? Definitivamente. De hecho, esta es una estadística que leí hace tiempo. Probablemente tenga el dato mal, pero si quieren después les paso la referencia. Al menos un 40% de los jóvenes que abandonaron la iglesia en Estados Unidos dieron como una de las razones de que la iglesia asumía muchas cosas y presumía saber cosas que realmente no sabían. Wow. Es decir, que ellos consideraban que la iglesia se había puesto en una autoridad intelectual y racional, pero que realmente no tenía el respaldo, y que les ofrecían respuestas que realmente no tenían sustento. Entonces, definitivamente es totalmente válido decir, ¿sabes qué? No lo sé, pero lo podemos investigar. Y eso es muy importante, porque aparte muestra humildad. Claro. Muestra humildad. Y eso es algo que los jóvenes actualmente, lo que se conoce como la generación Z, buscan autenticidad. A veces tú les puedes traer el mejor mensaje, pero si ellos perciben que no eres auténtico, entra en oídos sordos. Entonces, ser auténtico, ser honesto, ser humilde en decir, ¿sabes qué? Ese tema no lo sé, pero lo podemos investigar, claro, es de suma importancia. Chido, buenísimo. Sí, quiero mencionar, por ejemplo, dar un ejemplo al respecto de esto. El tema de la vacuna. Hay ocasiones donde, y ha habido pastores que han dado una postura muy crucial, ¿verdad? O sea, y uno tienes que tener cuidado al respecto de eso. ¿Por qué? Porque la voz que tienes, ¿verdad? La voz de una plataforma, de un púlpito, ¿verdad? Que yo creo que un púlpito es solo un artefacto, o sea, no creo que es algo santo. Creo que el llamado que tenemos es santo. La predicación que Dios nos permite, claro, es un llamado santo. Pero el asunto es que a veces ni siquiera entendemos. O sea, por ejemplo, yo no soy médico. Entonces, ¿qué es en lo personal que hice? Escuché la voz médica al respecto de eso para tomar este paso. Pero yo no puedo dar mi postura ni orillar a alguien a hacer algo o que no quiera hacer, ¿verdad? O que no está seguro, ¿verdad? No lo sé, o sea, claro, claro que si en un lugar más privado, más en corto me preguntan, yo doy mi respuesta, o sea, ¿por qué? Porque, no sé, médicos cercanos a mí que saben del tema, que son especialistas, lo recomendaron. Claro. Entonces, pero no significa que deba dar una postura desde una plataforma, desde el lugar donde te diriges. No. Creo que debemos estar haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, claro, de una manera saludable, ¿no? Buenísimo, sí. Y el gran filtro de todas aquellas enseñanzas, posturas, siempre tiene que ser la palabra de Dios, ¿no?
Incluso en episodios anteriores Luis lo decía, ¿no? Que toda enseñanza que recibas pueda ser filtrada correctamente por la palabra de Dios, porque de una enseñanza incorrecta puede salir una doctrina, una secta y bueno, tantos testimonios, no, a lo mejor no de una enseñanza, pero sí de posturas equivocadas. Y es que ahí surge mucho el dar por hecho, ¿no? Muchas cosas cuando no tenemos la exégesis correcta de la palabra de Dios, y creo que esto es algo que tenemos que vivir constantemente, ¿no? El buscar el cuidado de la palabra, el cómo lo estamos dando y profundizar, ¿no? Saber sobre qué está cimentado cada verso, cada doctrina que nosotros enseñamos, y no dar por hecho muchas cosas o suponer muchas cosas, ¿no? Que a veces suponemos, pero no tenemos un estudio de lo que es, de lo que significa realmente. Y creo que este es un llamado de Dios a nosotros, ¿no? De tener cuidado con el mensaje que se nos ha regalado, ¿verdad? Y poder estudiarlo profundamente, cuidadosamente, y poder dárselo a la gente sanamente, ¿no? Totalmente. Muy bien. Quiero que entremos a la definición de 3 conceptos, 3 tipos de personas, y que nos puedas instruir acerca de qué características tiene cada uno, porque vamos a abordar estos 3 conceptos porque son normalmente a los cuales quizá una persona puede a encontrar, o con las cuales una persona puede encontrar un cierto debate, ¿verdad? O un diálogo. Por ejemplo, ¿cómo podemos definir de manera efectiva a una persona atea? Bien. Una persona atea, estrictamente hablando, es alguien que niega la existencia de Dios. Okay. Es decir, que dice, Dios no existe. Y no necesariamente el Dios cristiano, sino cualquier deidad, ya sea Alá, Yahvé, Jehová para los judíos, el Dios judío cristiano, y cualquier otro de los dioses mitológicos en el panteón de dioses que tenemos en la historia de la humanidad. Entonces, para una persona usualmente niega que pueda existir o que existe esta entidad, ¿no? Ahora, con respecto a las etiquetas, creo que también es muy importante mencionar que, si bien esa es la definición de diccionario filosófico, siempre será bueno que nosotros le preguntemos a la persona qué es lo que cree ella. Wow. Porque así, por ejemplo, como muchos lo sabemos, ¿no? Hay diferentes denominaciones cristianas, y hay que bautistas, metodistas y lo que tú quieras. Así hay diferencias entre las propias personas, que no todos creen lo mismo, entonces tenemos que tener cuidado en mejor preguntarle a la persona qué es lo que cree ella, antes de decir, eres atea, crees esto y crees esto. No, se ve mal aparte, ¿no? Hoy te das cuenta que al que le dices ateo es pastor, brother. Oye, pero yo soy pastor. Entonces, un ateo. Ahora, un agnóstico. Un agnóstico, y creo que es, al menos aquí en México, nuestra sociedad occidental, creo que es el número de personas que más podemos tener o con las que más nos vamos a encontrar, es alguien que no está decidido en el tema. Que no sabe si Dios existe y no sabe si Dios no existe. Y en cualquiera de los casos argumenta que no es posible saberlo. O sea, que por más que lo podamos investigar y los argumentos y debates, va a quedar en un 50-50, no sabemos. Eso es un agnóstico, alguien que no está seguro si Dios existe, y también puede ser que sostenga que no podemos saber. Bueno, ateos, agnósticos, una persona deísta. Esa también es una creencia bastante popular. Es una persona que afirma que Dios existe, pero no es el Dios del cristianismo, no es el Dios del Islam, no es el Dios del judaísmo. Es una entidad superpoderosa, sobrenatural, que está allá afuera, pero no se interesa por los asuntos humanos. Es un Dios lejano, puede que nada más esté viendo, puede ser que haya creado y se haya alejado, que esté completamente ausente, pero esa entidad, mientras sí existe, no está interesado y no influye en los aspectos humanos. Entonces la intervención de Jesús, la encarnación, todo eso lo va a negar. Lo va a refutar. Muy bien. Y una persona, por último, humanista, ¿cómo la considerarías? ¿Cómo la describirías? Bueno, realmente no conozco mucho del humanismo, pero lo que entiendo del humanismo es que ponen al ser humano en un punto central del universo.
El humanismo, a diferencia del ateísmo, del deísmo y del agnosticismo, no tiene una perspectiva estricta sobre la existencia de Dios. Puede o no tenerla, pero el humanismo es una doctrina que dice que el ser humano es capaz de controlar su destino, su futuro, lo que va a hacer. No necesita intervención de una deidad en su vida, y mucho menos globalmente hablando. Entonces, pone al ser humano en el centro y le da un valor intrínseco, le da una importancia. A mi parecer un poquito injustificada si la persona niega que Dios existe, pero bueno, eso es ya adentrarnos más. Ahora, ¿por qué estos conceptos? Digo, porque creo que al final del día la apologética en algunas ocasiones nos puede acercar a este tipo de personas, ¿verdad? Y tenemos que conocer, como bien lo decías al inicio, ¿verdad? Cuáles son las cosas que él cree, cuáles son las cosas que él considera una verdad, para llevar la ruta de la conversación hacia un lugar correcto, hacia que se convierta en un momento de bendición o que cumpla el propósito, ¿no?, que Dios tiene para esa conversación. Ahora, creo que algo que ya argumentamos es que, si bien es cierto, es que todos los creyentes deberíamos de prepararnos para poder ser buenos apologistas o apologetas, o las dos son válidas. Yo he encontrado que las personas usan ambas. Yo personalmente uso apologista, creo que es el término más correcto, pero realmente he escuchado o he leído también ambas, entonces realmente creo que pueden ser los dos. Vamos a entrar un poquito a hablar acerca de los principales errores del creyente en medio de la defensa de la fe. Yo considero, no sé ustedes, que uno de los errores o uno de los momentos en los cuales más cometemos errores a la hora de tratar de defender nuestra fe es cuando vamos empezando. O sea, cuando estamos en ese primer amor, en esa pasión, en ese fuego ardiente. Al menos yo considero que esa fue una de mis etapas como cristiano en el que más la regué. ¿Qué hiciste? No, pues es que, qué pena. No, mira. Algo no tan vergonzoso. Mira, si lo cuentas, yo cuento algo que también yo metí la pata. Dale. No, mira, sí. yo no lo considero esto como, o sea, a mí me da mucha pena acordarme de esto, hermano, porque recuerdo que iba a ser Navidad, hermano. Entonces era mi primera Navidad ya como fundamentado en la iglesia. Y recuerdo que yo toda esa tarde antes de la cena estuve metido en mi cuarto. Pero yo estaba muy enojado, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que si estamos celebrando supuestamente a Jesús, ninguno de mis familiares está enfocado en lo que debería de ser y nada más se preocupan por la comida? O sea, yo estaba regañando a los sobrinos, sí, y enojado. Yo estaba fúrico en mi cuarto, vato. O sea, toda la gente así como que afuera preparándose, ¿no? Creo que ellos estaban en paz consigo mismo. El que no estaba en paz era yo. Entonces yo dije así, ya sé, tengo una idea. Les voy a compartir antes de cenar acerca del nacimiento de Jesús para que ellos vean, ¿verdad?, cuál es el propósito. Pero había una motivación totalmente incorrecta dentro de mí, ¿no? Entonces recuerdo que sí, o sea, logré reunir a mis familiares, antes de cenar. Pero yo creo que me veían demasiado enojado, o sea, por cómo lo estaba transmitiendo. ¿Y qué creen que dije al último? El que tenga oídos para oír, que oiga. Le cortaste los oídos. Hermano, así terminé. Entonces, yo como que mis hermanos se me quedaban así, ¿y este loco qué te...? Pero creo que eran de esas, era mi inicio, ¿verdad? Y ahí supe que iba a ser pastor. Definitivamente una Navidad inolvidable. Sí, claro, porque estaban muy incómodos. Después como que todos me ignoraron así como está loco, ¿no? Y bueno. A su cuarto ya, vale. Pero fíjate que ahora es muy diferente porque ahora mi familia espera que antes de que comencemos a cenar, Sai y yo tomemos un momento para orar por todos, ¿verdad? Por mis sobrinos, por mis hermanos, y ellos han verbalizado que han visto un cambio muy diferente. O sea, eso que pasó de ser un momento incómodo, muy incómodo, el Señor me permitió madurarlo de manera correcta, y ahora veo que incluso aquellos que no pueden coincidir tanto en nuestra fe, están esperando ese momento para poder ser bendecidos a través de una oración. Se comprometió, nos va a contar. Sorry,
Creo que esta es la primera vez que lo cuento en Oh, público. man. No sé la verdad, pero a lo mejor por ahí algún video mío que lo conté, pero era también mis inicios, estaba en la prepa, realmente no sabía nada, Ok. estaba así, apenas había leído 1 o 2 artículos de apologética y alguien me hizo la pregunta clásica, ¿no? La que todo apologista se va a encontrar siempre y además cualquier cristiano es: ¿quién creó a Dios? Ok. ¿No? Porque los seres humanos creemos que el universo se creó y entonces esto. Ok, llega mi compañero de la prepa. Bueno, si todo tiene una causa, si todo tiene un creador, ¿quién creó a Dios, no? Entonces, esa pregunta me agarró en curva, yo realmente no sabía nada. Y lo que dije fue, ay, no, la verdad, así a mí sí me da muchísimo pena. Dije, no, pues es que en el libro de Isaías dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, entonces para Dios no aplica la lógica y Dios no es lógico y no sé qué tanta burrada dije. Y me di la vuelta y creyéndome ya el nuevo apologista del siglo XXI. No, la respuesta está... Ya hasta Ok. Cris se enojó. Sí, tranquilo, amigo. Sí. Oye, es que él fue tu compañero, no fue el Ándale. compañero que llegó. Ok. Sí, no, y me di la vuelta con un aire de victoria y ya cuando empecé a leer más dije, híjole, ¿no? ¿Qué dije? Dije, Sí, claro. esto debe quedar enterrado, ¿no? Pero bueno, ya uno entiende, ¿no? Pues que Sí. está chavo y todo y apenas va empezando. Pero sí, no, si alguna vez lo han hecho, no digan eso, no digan que para Dios no aplica la lógica, Claro. porque eso es muy malo. Sí. Pero sí, esa fue una muy mala experiencia. Fíjate, y creo que aquí esta afirmación que voy a decir a continuación puede sonar muy fuerte, pero creo que en el caso de la apologética no basta con creer, ¿verdad? Porque estoy seguro que tú creías, que yo creía lo que estábamos afirmando, pero creo que sí tiene que haber un compromiso para que lo que creemos lo acompañemos de una preparación. Que al final del día, bueno, la misericordia y la gracia de Dios como maestros de la palabra nos acompaña. Hace tiempo estábamos platicando un poquito de todos estos videos, ¿verdad? Que encontramos de pastores muy famosos en el pasado, ¿verdad? Y que muchas personas utilizan para refutar o para señalar la creencia de los cristianos. Y mira qué ridiculeces hacen en un escenario, en un estadio lleno. Y una de las cosas que platicábamos nosotros es, ¿qué creen ustedes que piensen esos pastores acerca de esos videos que quedaron en el pasado? Y platicábamos, pues seguramente puede que tengan un poquito de pena, ¿verdad? Porque a lo mejor en algunos momentos sí se dejaron llevar por la emoción o por alguna otra cosa. No estoy afirmando que así sea, pero a lo que voy es que muchas de las cosas que hicimos en el pasado, cuando íbamos iniciando nuestra carrera de la fe, pudieron haber estado marcadas por ese tipo de incongruencias, ¿verdad? De incongruencias, porque no estábamos del todo preparados. Pero creo que el Señor en su gracia y su misericordia nos da tiempo para poder redirigir nuestro camino y hacer de nuestra fe una fe con más preparación. Sí, quiero dirigir la atención a algo que mencionaste ahorita, Jorge, sobre si no es suficiente creer. Creo que la pregunta sería, ¿suficiente para qué? Ok. Porque a mí me ha servido bastante una distinción que hace el filósofo William Lane Craig, que es para quien trabajo, el dirigente de Fe Razonable, que es saber que el cristianismo es verdad y mostrar que el cristianismo es verdad. Yo puedo saber que el cristianismo es verdad porque dicen Romanos que el Espíritu Santo da testimonio a mi propio espíritu de que somos hijos de Dios y todo esto, ¿no? Y Jesús prometió que el Espíritu Santo nos iba a revelar toda la verdad. Pero eso es algo interno a mí. Eso es algo que Dios me habla a mí, que el Espíritu Santo me testifica de mi propia fe. Claro. Pero yo no puedo usar eso para ir con mi vecino y decirle, mira, el cristianismo es verdad porque Dios me dijo que era verdad o porque el Espíritu Santo está hablando a mi corazón. Él no puede compartir esa experiencia. Entonces ahí es donde ya viene el otro aspecto, mostrar que el cristianismo es verdad. Entonces, a lo mejor creer, tener fe, y a lo mejor podemos hablar un poquito más sobre lo que significa tener fe, pero eso sí es suficiente para al menos yo saber que el cristianismo es verdad. Pero para mostrarle a otro, para persuadirle a otro, ahí sí tenemos que hacer un poquito más de trabajo. Para el cumplimiento de la gran comisión, por ejemplo, que Jesús ha encargado a los creyentes de poder ir a ser discípulos
creo que ahí necesitamos esta parte de la preparación. Ahora, no sé qué piensas, Raúl, esta parte de en el mostrar a Jesús, el mostrar cristianismo, las emociones. ¿Qué piensas ahí al respecto? O sea, las emociones dentro de la vida cristiana, porque obviamente hay mucho, el apologista es mucho la razón, mucho lo intelectual, pero ¿cómo vives personalmente, cómo vive un apologista el tema de las emociones que en Jesús vives? Bueno, creo que eso se conecta un poquito más con la pregunta también que habíamos hecho sobre los errores del apologista. Uno de ellos es saber controlar sus emociones. Claro. Porque igual, uno cuando iba empezando, y muchos a lo mejor de la audiencia, si me siguen en mi Facebook o en cualquier otra cosa, si alguien hacía un comentario en Facebook, no, pues ahí Se hacía viral. hilos de palabras y de cosas, y ahí también se puede reflejar las emociones en redes sociales, ¿no? Entonces, controlar las emociones tiene que ser un aspecto esencial en la vida del cristiano, y creo que por eso el apologista tiene que formar parte de una célula, parte de una iglesia, para que vaya caminando en el camino de la fe. Sí. Y igual también tener empatía por la persona, reconocer quién le está haciendo la pregunta y por qué le está haciendo la pregunta. Claro. Porque hablábamos hace un momento antes de comenzar sobre una persona que tiene una herida emocional por la pérdida de un familiar y todo. La persona no está buscando que tú le digas la quinta vía de Tomás de Aquino para la existencia de Dios, o que le expliques por qué el filósofo del siglo XX. Claro que no, la persona está esperando que tú estés ahí con ella, que le des tu hombro para llorar con ella. Ahora, cuando el entorno es diferente, cuando estás en la universidad, cuando estás en el trabajo, hay personas alrededor y alguien te hace una pregunta, uno tiene que mantener la calma, saber que hay audiencia y mostrar a Cristo. Y una de las cosas importantes que también me tomó a mí bastante trabajo entender es que a veces no estás trabajando para convencer a la persona a la que le estás hablando. Estás trabajando para convencer a la audiencia. Wow. Porque hay oídos. Y a mí me ha pasado en Facebook también que, si bien la persona no comentó en el hilo ahí de la discusión, me llegan mensajes. Oye, vi que le contestaste esto, me gustó cómo lo expusiste o algo así. Me agrada que estés trabajando en esto, ¿no? Wow. Y eso es lo importante. A lo mejor no convencí a la persona con la que estaba hablando y se molestó o algo, lo que sea. Que no es bueno que se moleste la persona, pero la audiencia también te está viendo. Claro. Y eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Oye, vi que le contestaste esto, soy su papá, a ver si dejas de molestar a mí. Oye, ¿y qué opinan en cuestión de, esto es de mostrar hacia afuera, pero tu fe en Jesús, ¿verdad? Como tu fe personal y tus emociones, o sea, la emoción que vives para con Él, ¿cómo la vive un apologista? Esa pregunta está difícil, a ver. Mira, bueno, quiero conectar con algo que creo que es muy similar. Últimamente me he estado metiendo un poquito más en el libro de los Hechos. Veo que una de las estrategias que ellos utilizaban para la predicación, los apóstoles, era hablar mucho de la vivencia que ellos habían tenido con Jesús. O sea, parte de su predicación era, y nosotros lo vimos, y nosotros estuvimos con Él, y nosotros veíamos cómo Él hacía milagros. Y creo que esto, de alguna u otra forma, pues pegaba en la emoción y en el corazón de hombres fervientes como Pedro, ¿verdad? Que estaban extasiados por lo que habían visto. Y muchas veces ese testimonio que ellos daban a otros, que podríamos decir que fue con base a algo emocional que ellos experimentaron, funcionó para que, por ejemplo, en la casa de Cornelio hubiera una fiesta de salvación donde incluso el Espíritu Santo, podríamos decir que respaldó esa predicación de Pedro. ¿Te referías más o menos a esta parte emocional de la predicación, del decir, estoy enamorado de Dios? Sí, o sea, pero no solamente, porque, por ejemplo, una pregunta de alguien, como apologista, la pregunta de alguien te puede crear una emoción, pero tú a solas, o sea, de esa felicidad, de ese bienaventurado el hombre que tiene fe en el Señor aunque no lo ve,
habla de la palabra bienaventurado, viene la palabra feliz. Sí. Feliz el hombre, a la mujer que cree en él, aunque no lo vea. O sea, felicidades son emociones. O sea, esa felicidad, esa fe personal, esas emociones personales, ¿cómo debemos de vivirlas? Como apologista. Creo que es algo dual, no es uno u otro. Como bien menciona Jorge, los apóstoles, que eran de los primeros también apologistas, hablaban de su experiencia, hablaban de su vivencia con Jesús. Y creo que es dual porque si bien apelaban a esa emoción, a ese ánimo, a esa gracia que Dios les había dado, también puede ser considerado como testimonio histórico. Claro. Y es testimonio Okay. de alguien. Entonces también vuelve a ser evidencia. Entonces creo que es ambas. Con respecto a lo que tú mencionas, Arturo, creo que sí. Una de las cosas que también uno, al menos para los que van empezando, si tienen este llamado o les gusta esto, creo que volver a conectarlo con lo que mencionamos al principio, tener humildad. Porque al menos a mí me ha pasado, y no muchos saben esto, que a veces el mundo de la apologética es inmenso, realmente no tiene fin. Y claro, ¿no? Pues estamos intentando entender a una mente infinita, pues con nuestras mentes finitas, ¿no? Entonces es inmenso. Reconocer que no lo sabemos todo y reconocer que muy probablemente no lo vamos a saber todo. Wow. Porque si no, y esto me pasó a mí un tiempo, uno se abruma y eso a veces quita el gozo. Ok. Ay, no lo sé y no, no, sí, tener cuidado. Además también reconocer algo muy importante que es, si bien el entendimiento intelectual, los libros, el material es importante, es sumamente importante para el apologista, ese no es todo el tipo de conocimiento. Hay diferentes tipos de conocimiento y eso es algo que yo también he llegado a entender, que puedo aprender de todas las personas que aquí asisten a la iglesia, me pueden enseñar algo, aunque tal vez el área de experiencia de ellos no sea por qué Jesús resucitó, ¿no? ¿Qué pasó en el siglo I? Ellos no pueden conocer eso, pero ellos me pueden enseñar humildad, gracia, agradecimiento. Entonces también entender eso y aplicarlo a mi vida ha sido muy importante. Y me imagino que eso también en parte ayuda, por ejemplo, a como apologistas, o sea, entrar a un lugar donde gente está adorando. Claro. Y poder ser parte de esa adoración corporal, ¿no? O sea, de esa Sí. adoración con todos. No solamente lo adoras con tu intelecto, Claro. con tu razón, sino también estás consciente que Él es digno. O sea, Amén. y Ya. todo Bueno, eso. una cosa también importante ahí es que un pequeño comercial, si realmente quieren entrar a la apologética, si lo hacen sanamente, con sabiduría, con una buena guianza también, uno profundiza en su adoración también, porque por ejemplo, uno de los argumentos más famosos para la existencia de Dios es el argumento cosmológico, cómo se creó el universo, Ok. tal y tal, ¿no? Dios lo creó, etc. Y cuando entiendes eso, la grandeza de Dios de crear todo Wow. el universo, Yep. la precisión del ajuste fino del universo, uno profundiza en la adoración a Dios. Entonces, eso también, a mí también me ha tocado bastante saber que Dios es mucho más grande de lo que uno podría esperar. Wow. Buenísimo. 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 O sea, sí, te lleva a darte cuenta de quién es Dios, ¿verdad? En su inmensidad nunca vamos a llegar a esa inmensidad de conocerlo, pero te lleva a adorarlo, ¿no? Entonces está increíble. Hablando ahorita Jorge tocaba un punto que los apóstoles vivían, ¿no? Y como bien lo decías, llevaban el evangelio y usaban el testimonio histórico, pero su mensaje era la resurrección de Cristo. Yep. Y era bien interesante porque llegaban a los griegos, alguien que no se imaginaba, que no conocían la Biblia, las leyes, las profecías que en ese tiempo sustentaban todas las cosas en el pueblo judío y en todos los que estaban involucrados ahí, pero la gente no sabía de eso y ellos apelaban a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Se me hace muy interesante y me gustaría preguntarte, Raúl, entrando en materia, ¿verdad? Porque sí, estamos hablando de la apología, pero a la gente le gustan esas preguntas, ¿no? ¿Cómo sustentarías la resurrección de Cristo? Ahí me agradecen. Ok, pues apelaría a 3 hechos que son aceptados por la gran mayoría de historiadores, cristianos y no cristianos. Hay 3 hechos que
circulan la muerte de Jesús en la crucifixión que necesitan ser explicados. Ok. El primero de ellos sería la tumba vacía, la experiencia de los discípulos de Jesús después de la muerte Ok. y el origen de la fe cristiana. Entonces, los historiadores académicos, profesionales de universidades como de Oxford, Cambridge y de otras, aceptan estos tres hechos Ok. que aparecen en los evangelios y en las cartas de Pablo. Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué es lo que mejor los explica? Y puede haber bastantes teorías naturalistas, explicaciones que buscan explicar estos hechos Sí. de forma natural, como los discípulos tuvieron alucinaciones o Claro. robaron el cuerpo, cualquier cosa, ¿no? Y uno tiene que evaluar estas hipótesis de manera histórica con ciertos criterios y uno encuentra que son deficientes, que realmente no explican de la mejor manera o están incompletas. Y después uno postula la hipótesis de la resurrección. Ok, esta es la hipótesis de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y también con los mismos criterios, con la misma rigurosidad académica histórica que se evaluaron Claro. las otras hipótesis, evalúas la hipótesis de la resurrección. Y creo yo que es que la hipótesis de la resurrección sale victoriosa después de un Claro. análisis histórico. Por ejemplo, esta pregunta a mí me llenó de mucha convicción. ¿Qué le dirías a alguien que te dice que el cuerpo de Cristo o de Jesús fue robado? Eso explicaría, primero que nada, Calmar las emociones. calmar las emociones, ¿no? A Jesús se lo robaron. A ver, vamos a actuar. A Por Jesús eso. se lo robaron, vato. No, le preguntaría cómo sabe eso, cómo llegó a esa conclusión. Pues es obvio, o sea, pues se lo robaron. Sí, tú lo puedes creer, pero si no presentas evidencia que sustente, pues está muy bonita tu historia, pero realmente no tiene un sustento que se pueda evaluar, ¿no? Otra cosa es que, si bien a lo mejor la teoría del robo del Ajá. cuerpo explica la tumba vacía, Ok, no explica las apariciones Claro. y tampoco explica el origen de la fe cristiana. Y Claro. esto es importante porque el origen de la fe cristiana es que Jesús era el Mesías, que Dios le había levantado de los muertos y que Dios había reivindicado las afirmaciones radicales que Jesús había hecho de sí mismo. claro. Y la cuestión es, ¿por qué un judío en Palestina del siglo I creería en Sí. un Mesías y lo adorarían como Dios? El robo del cuerpo realmente solamente explica uno de los hechos, no explica los tres, y creo yo que carece de evidencia alguna. No hay ningún registro histórico que hable de que los discípulos robaron el cuerpo. Y sí, Sí, claro. seguiría presionando a la Sí, sí, persona sí, de sí. que presente una buena evidencia Claro. respecto a esta Y teoría. aparte dice que no solamente lo vieron los discípulos, ¿no? Más personas Claro. lo vieron. Sí, ¿no? Gary Habermas y Michael Licona, que son dos historiadores bastante Es como reconocidos. Marta de baile, pero en cristiano. Su inglés es perfecto. ¿Puedes repetir los nombres, por favor? Gary Oh, Habermas man. ¿Quién más? y Michael Licona. Oh, wow. De hecho, no sé cuándo vaya a salir al aire, pero en agosto probablemente los Ok. vayamos a entrevistar a ambos. Ya va a estar mi Raúl. ¿Ya va a estar? Sí. No tardan tanto. No, yo creo que este se estrena. Hoy es viernes 25, el próximo miércoles. Ok, perfecto. Bueno, Gary Habermas y Michael Licona tienen algunos libros respecto Ok. a la resurrección de Jesús, muy buenos libros. Y precisamente uno de los hechos históricos que también necesita explicación es por qué enemigos Ok. creerían en Jesús. Y como enemigos citan a Pablo, al perseguidor de la iglesia, Oh, wow. y a Santiago, el hermano de Jesús, que originalmente sabemos por los evangelios rechazaron a Jesús. Y Wow. no sé si, creo que aquí todos tenemos hermanos, pero ¿qué se necesitaría para que tu hermano creyera? O más bien, para que tú creyeras que tu hermano es Dios, que tu hermano resucitó de la muerte. O sea, imagínate, o sea, convives con él toda tu vida y hace algunas Claro. afirmaciones ahí locas, ¿no? Yo soy el pan de la vida y la vida, yo soy el camino. Este está loco, ¿verdad? O sea, mi hermano, ¿no? O sea, si de por sí, así como lo conozco, digo que está loco, ahora imagínate que empieza a hacer Claro. ese tipo de afirmaciones, ¿no? Pero, ¿qué se necesita para que una persona entregue su vida a Jesús, no siendo su hermano? Entonces, Gary Habermas y Michael Licona y otros historiadores también
afirman que esa conversión de enemigos como Pablo y Santiago, al menos las explicaciones naturalistas no son suficientes. Ok, muy bien, buenísimo. Vamos a cerrar ya con estrategias eficaces para defender nuestra fe de forma correcta. Y quiero plantear algo, ¿verdad? Hemos estado hablando y iniciamos hablando de 3 tipos de personas que normalmente pueden negar o no del todo la existencia de Dios, pero quiero que hablemos un poquito acerca de la defensa de la fe en un contexto más cotidiano de las personas que a lo mejor vienen a la congregación. Por ejemplo, ¿qué hay de la defensa de la fe ante una persona que quizás hace afirmaciones incorrectas de la palabra de Dios? No sé, a lo mejor tú estás empezando tu vida como creyente y llegas a tu casa y el resto, ¿verdad?, de tu familia tiene una creencia diferente, a lo mejor un catolicismo más vivo, más impregnado, donde ellos afirman, ¿verdad?, que hay cosas que tú estás practicando que están incorrectas. ¿Cómo podría una persona defender su fe desde esa parte de manera correcta? Ok, esa es una muy buena pregunta y creo que aclara un poquito algo que mencionamos al inicio, que traía yo como la espinita, la piedrita en el zapato que estaba esperando que se diera esta oportunidad. Si bien es importante para el apologista o para el cristiano en general saber y tener una preparación, no es obligatorio. Y segundo, obviamente ninguno de nosotros cuando empezamos nuestra fe cristiana vamos a tener conocimiento. Entonces no se sientan mal si apenas van empezando, claro, si realmente no saben dónde empezar o tienen 3 días de convertido. No es obligatorio que sepan todo. Lo importante es que sepan cómo manejarse en una conversación. Y para eso puedo dar una recomendación muy buena, que es el libro de Tácticas, sí, de Greg Koukl. Si me tienen ahí en Facebook se los puedo pasar el nombre. Tácticas de Greg Koukl, que es precisamente para un cristiano cómo llevar a cabo, cómo dirigirse, conducirse en una conversación, aunque no sepas mucho. Y aplica tanto para personas que tengan una fe diferente a nosotros, que tengan una denominación o rama del cristianismo diferente a nosotros, y para personas que nieguen la existencia de Dios. Lo primero que sugeriría es haz preguntas. Okay. Primero te va a servir a ti para ayudarte a entender a la persona, porque ya lo mencionamos, uno siempre tiene que saber qué es lo que cree la otra persona, y va a ayudar a la otra persona, uno, para aclarar sus propias ideas, porque a veces las personas no saben ni qué creen. Entonces preguntar ayuda a ellas a aclarar sus ideas, te ayuda a ti a entender sus ideas, te ayuda también, y esto es un poquito más práctico, a que la persona sepa que la estás escuchando, porque eso es algo muy importante. Wow. Y como apologistas a veces somos bien así acelerados, ¿no? Nos encanta, no, Dios no existe, no, pues yo traigo aquí 20 evidencias de que Dios existe, ¿no? Tranqui, ¿no? O sea, ponle el freno y haz preguntas. ¿A qué te refieres con eso? Es una muy buena pregunta. Siempre preguntar, ¿qué quieres decir con eso? ¿O a qué te refieres con eso? ¿Puedes explicarlo un poco mejor? Claro. Principalmente, como mencioné, para entender a la persona y no construir algo que se conoce como un hombre de paja, ¿no? Como caricaturizar la perspectiva del otro. Y otra forma de acercamiento que también es muy buena es hacer una forma de argumento pero sin afirmarlo. Y esto lo haces igual con una pregunta. Lo puedes mencionar así: oye, ¿has considerado esta posición? Oye, ¿has considerado lo que la Biblia dice acerca de esta práctica? O le puedes preguntar, ¿qué piensas sobre lo que dijo Jesús de esto? Ok. Entonces, hacerlo en forma de pregunta, nota que no es una táctica de manipulación, pero es una táctica más bien de saber cómo llevar a cabo una conversación. Tú no estás haciendo ninguna afirmación, lo estás poniendo en forma de pregunta. Okay. Entonces, ahí tú estás a salvo en que si la persona dice no, y tú le puedes decir no, o sea, yo todavía no afirmo nada, nada más quiero entender un poquito más lo que tú estás afirmando. Entonces, preguntarlo de esa manera: oye, ¿consideras que lo que Jesús dijo es importante? Hacerlo en esa forma creo que es una forma muy práctica y sencilla de comenzar y entablar un diálogo
con personas con esos tres tipos de personas de las que hablamos. Amigo, tocas un punto importante. Al principio decías, ¿no? Hacerle preguntas para ver de dónde viene su idea. Claro. ¿No? Porque a veces nos posicionamos con el voy a luchar pensamiento con pensamiento para ver quién gana. Pero tocas algo bien interesante, que es el ver por la persona, ¿no? Entonces, estoy pensando en algunas personas que han llegado, yo no creo en Dios, y es cierto, les pregunto, ¿por qué no crees en Dios? Y te das cuenta al final, por así poner un ejemplo, que no cree en Dios porque tuvo un modelo, el modelo de su padre, ¿verdad? Lo justifica y está viendo de esa manera a Dios. Okay. Y tal vez un corazón que está quebrado, que está lastimado, y al preguntar esto creo que hay un interés por la persona, ¿no? Poder ayudar a la persona a darse cuenta y que pueda encontrarse con Dios, ¿verdad? Sin antes llegar a, ok, no crees en Dios y empezar, ¿no? Luego claro. Con nuestro... Sí, y eso también es importante por lo que mencionaba al inicio, de que a las personas, a lo mejor se denomina atea, ¿no? Pero cuando te dices, oye, ¿por qué eres ateo? Sí. Dices, no, es que no creo en Dios. Ahora sí, ¿qué quieres decir con eso? Y la persona dice, no, es que creer en un viejito que está en el cielo, que nos está juzgando a cada segundo, ahí, o sea, yo no creo eso, yo no creo que Dios es un viejito que está en el cielo, ¿no? Entonces, definir bien qué es lo que la persona quiere decir, porque a lo mejor tú empiezas, no, Dios existe, eso y lo otro, y me ha pasado, este es otro de los errores en los que los apologistas caen, que uno puede hablar y realmente no se entiende ninguno, porque están hablando idiomas diferentes. Están hablando español, pero uno quiere decir algo y uno quiere decir otra cosa. Entonces, preguntar exactamente los términos que está usando la persona es sumamente importante para entablar un diálogo y que el diálogo continúe. Claro. Sí, y yo creo que en medio de estas preguntas pueden brotar algunas raíces, ¿verdad? Muy importantes que a lo mejor nos pueden ayudar a encaminar a la persona hacia una sanidad. Porque a lo mejor está el que te dice, no, yo no creo en Dios porque si Dios existiera, hubiera impedido que la muerte de mi papá sucediera. Y ¡pum! Encuentras eso y ves una oportunidad para poder hablar con amor, para poder dar una palabra de aliento, de ánimo, que quizá puede venir a derribar, ¿verdad? Toda esta incongruencia que hay en la mente de esta persona y es una oportunidad de sanidad. Para cerrar, ¿qué tan importante es el amor en medio de la práctica de la apologética, de la defensa de la fe? Sumamente importante, sumamente importante. Algo que no quiero que quede como una mala concepción en el podcast es que la apologética es un fin. La apologética no es un fin. El evangelio es el fin. Buenísimo. El apologista tiene que asegurarse que la meta es llevar a la persona al evangelio, compartir el evangelio. Porque tú le puedes dar 20 argumentos de la existencia de Dios y Jesús y la Biblia y lo que quieras, pero si la persona se va sin el evangelio, no es, realmente no sirve de mucho. Ahora, otra concepción que no se me vaya a malentender, eso no significa que en una conversación vaya a suceder. Okay. La idea siempre es mantener la conversación abierta, decirle, ok, luego lo platicamos, o si quieres te paso este video y luego lo volvemos a conversar, que sea algo progresivo. Porque creo que todos estamos conscientes de que hay personas a las que hemos, a lo mejor nosotros colaborado para traer a los pies de Cristo. No fue en una sentada, no fue en una salida. Le diste seguimiento, oraste por ella, lo invitaste a la iglesia, entonces eso es importante. Ahora, recordar que la persona con la que estás hablando es amada por Dios. Buenísimo. Y Dios desea genuinamente que esa persona llegue a conocerlo. Entonces, la Biblia dice que Jesús vino en gracia y en verdad. Y a veces el apologista se enfoca mucho en la segunda parte, en la verdad, ¿no? En el argumento, en la razón. Y te digo, somos prontos a ir por ese lado. Pero también tenemos que mostrar gracia hacia la persona. Y también se conecta con lo que dijo Chris, ¿no? A veces la persona realmente tiene una pregunta, una duda intelectual genuina, y tenemos que responderla, tenemos que saber cómo responderla, pero también detrás de esa pregunta hay una persona ya sea herida o lastimada o confundida, y tenemos que también mostrar esa gracia, esa amistad. Y a uno de los apologistas que más me encanta el material, el contenido y la forma en la que lo transmite
es el hijo de Josh McDowell, es Sean McDowell. Tristemente, Jorge, no hay material de Sean en español. Esperaría que pronto pueda haber, pero realmente Sean balancea muy bien esos dos aspectos. Tanto compartir la verdad, pero en gracia. Wow. Y eso es lo importante. Buenísimo. ¿Puedes mandarle un correo para ser su traductor, amigo? Posiblemente lo entrevistemos este año. Dios mediante, no estábamos seguros, pero Dios mediante podemos hacerlo. Buenísimo. Wow. Muy bien. Pues, amigos, ¿algo más? No, está súper padre, gracias, Raúl. La forma, eso que decías al final, o sea, la importancia de discipular. No solamente queda una plática y no se va a terminar todo, sino hay un proceso, ¿no? Claro. Muy bien. Así es. Amigo, ¿cómo estás en redes sociales? En Facebook estoy como Raúl Jaramillo. En Instagram, no me acuerdo de mi tag, creo que es Raúl.alex123. No Qué difícil, hermano. Tienes que corregirlo ya. Ya sé. No, es como Raúl-Jaramillo, ¿no? Algo creo así. Que sí, a ver, búscalo. Realmente no me acuerdo. Sí, como casi no lo comparto en Instagram, pero las personas me pueden encontrar. ¿Dónde estás así. Más activo entonces? En Facebook creo que estoy más activo, pero ahorita ya le estoy dando un poquito más a Instagram. Raúl, ok. En Instagram es Raúl Alex, todo pegado. Jaramillo, ahí está. RaúlAlex.Jaramillo. Ánimo, muy bien. Amigo, pues bendecimos tu vida, te damos muchas gracias por estar acá. Seguramente no es la primera ni la única vez, vámonos por algún otro episodio. Tiene que haber un segundo episodio. Sí. Sí, hay bastantes, como dije, la apologética es inmensa y yo con mucho gusto, es un honor estar aquí en Dialéctica. Ánimo, que Dios te bendiga. Y gracias, amigo. Amigos, nos escuchamos en el episodio número 41, 42, 43. Vienen muy buenos episodios. Así es que no te puedes perder de ninguno. Saludos a Luis. A Luis, sí. Esperamos. Que acabes pronto, bro. Que acabe pronto. Ay, la gente, pues, ¿qué está haciendo, no? Venga, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye. Venga. Bye.